Hola, miren, hola amigos, ¿cómo están? Miren, vamos a hacer un problema que se refiere a electrostática aplicando la ley de Coulomb. Son tres cargas puntuales. Una carga, que la vamos a llamar carga 1, es igual a más 8 microcoulombs. Una carga 2 a menos 4 microcoulombs. Y una carga 3 de más 2 microcoulombs. Se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 80 milímetros por cada lado. Entonces, la pregunta que nos hacen, si nosotros los ubicamos en el triángulo, en los vértices de un triángulo, eh, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre la carga de más 8 microcoulomb? A continuación, lo voy a iniciar en forma analítica, pero para obtener el primer resultado, voy a hacerlo también en forma gráfica. Y posteriormente regreso a hacerlo en forma analítica para comprobar el resultado. Es optativo si ustedes tienen herramientas, ya sea lo quieren hacer con algunos instrumentos de dibujo, que se requieren algunas escuadras, una regla, un transportador para poder realizar este problema. Voy a apoyar yo, en el caso de hacerlo gráficamente, voy a apoyar para hacerlo un poquito más rápido. Me voy a apoyar en AutoCAD para hacerlo en forma gráfica. Voy a empezar primero en forma analítica para que vean ustedes el proceso. Entonces, voy a poner los datos y luego ya voy a ubicar la gráfica tentativa. La primera carga que nos aparece es la de más 8 microcoulombs. Le voy a llamar carga 1. Carga 2, bueno, si viene el texto, es la de menos 4 microcoulombs. Y carga 3, más 2 microcoulombs. Entonces, nos están preguntando la magnitud y la dirección de la resultante sobre una carga Q1, que es la primera que tenemos ahí de 8 microcoulombs. Entonces, voy a proceder a hacer mi esquema para que ustedes vean. Este esquema que voy a hacer es tentativo. Cuando lo vamos a hacer analíticamente, pues no importa la precisión, sino que más bien es una referencia y una guía para saber el proceso que vamos a seguir. Tenemos que imaginarnos pues cómo van a estar dispuestas las tres cargas. Una carga 1, yo voy a poner en la parte superior del triángulo equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero más o menos tiene la siguiente triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Los ángulos internos, recuerden que los ángulos internos de un triángulo debe ser de 180. Por lo tanto, si dividimos estos tres ángulos internos entre 3, pues 180 entre 3 quiere decir que aquí tenemos un ángulo de 60 grados, 60 grados. Aquí tenemos otro ángulo de 60 grados. Aquí tenemos otro ángulo de 60 grados. Luego, ubicamos nuestras cargas en los vértices. Aquí ponemos una pequeña esferita, miren. Esa va a ser nuestra carga 1, que es positiva, que es positiva. Y luego aquí vamos a poner, vaya a seguir este orden. Si aquí tenemos las respuestas del problema. Si no nos da es porque no seguimos el orden que el autor sugiere. Yo estoy suponiendo que es en el sentido horario. Entonces, aquí pongo mi carga 2, eh, carga 2, y luego aquí en la otra esquina pongo la carga 3. Luego a continuación voy a indicar las fuerzas, cómo estarían. Esta fuerza ejerce una fuerza de repulsión, porque son cargas iguales, positivas, y en esta dirección, miren, pues una fuerza de repulsión, una fuerza de repulsión.
que le vamos a llamar nosotros fuerza, le vamos a llamar fuerza 1, 3, porque es el producto, es el resultado de estas dos cargas. Y luego, esta misma carga experimenta una fuerza de atracción con esta carga que es negativa. Recuerden, cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, aquí voy a tener yo una fuerza en esta dirección de atracción con la carga 2, que más o menos, ahí lo vamos al tanteo, es como del doble. ¿Sí? Entonces, estas son mis fuerzas resultantes. Esta va a ser la fuerza, esta es la fuerza 1, 2. Entonces la fuerza 1, 3 es por esta carga y esta que es la 1 y la 3. Esta fuerza va a ser la 1 y 2 porque es producto de la carga 1 y la 2. Este es de atracción y este es de repulsión, pero está hacia allá. Hay una repulsión. Entonces se tratan de separar las dos cargas. Entonces eso es lo que está sucediendo. Bueno, y en esta hay una atracción. Bueno, entonces voy a pintar con una línea punteada cuando completamos el rectángulo de esta figura. Entonces, voy a completar el rectángulo con las fuerzas que tenemos ahí, para, como si lo fuéramos a hacer en forma gráfica, pero no lo vamos a hacer en forma gráfica aquí. Ahorita lo vamos a hacer en forma gráfica enseguida para que vean el resultado. Y luego tenemos, este se complementa. Este vector es paralelo a este y este vector es paralelo a este. Por lo tanto, tendremos una resultante que llega, parte en dos el rectángulo y esta será la resultante, miren, este con rojo. Entonces nos están pidiendo a nosotros, fíjense bien lo que nos están pidiendo, ¿cuál es la magnitud de este vector rojo? ¿Y cuál es el ángulo de este vector en referencia a la horizontal? Haz de cuenta que aquí ponemos un sistema de coordenadas, este es el eje positivo y este es, recuerden que en el sistema de coordenadas es en sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces están preguntando el ángulo en referencia a este vector hasta el eje de referencia, que viene siendo el eje positivo de referencia, que está más o menos aquí así. Nos están preguntando este ángulo. Y aquí nos dice que es de 330, pues más o menos nos da. Hicimos a mano alzada y pues no nos va a resultar. Si lo hiciéramos gráficamente no nos daría. Necesitamos hacerlo en algo más preciso. Bueno, entonces más o menos este ángulo que nos dan aquí deberá ser este ángulo que está aquí. Miren, desde un eje positivo que más o menos está aquí en esta dirección, te lo voy a indicar. El eje positivo es este verde, el eje positivo de un sistema de coordenadas está más o menos ahí. Entonces, ahí lo voy a poner un poquito para que se vea. Este es el eje de referencia. Entonces, nuestro ángulo debe de estar más o menos desde aquí, fíjense bien, desde aquí lo voy a dibujar con verde hasta ahí. Estos deben ser 330 grados. Sí, este ángulo pues deberá ser de 30 grados, este ángulo de aquí, de esta roja, hacia el eje positivo, pero en el sentido contrario a la manecilla del reloj, que es que cuando los ángulos son positivos, entonces serían 330 grados. Esto es como nos debe dar el resultado, la magnitud no la sabemos. Entonces lo que voy a hacer ahorita a continuación es hacer el cálculo analítico de las fuerzas. Luego me voy a ir a AutoCAD y lo voy a hacer gráficamente porque es mucho más rápido que analíticamente, más cuando desconocemos algunas herramientas trigonométricas. Y luego pues regreso para hacerlo en forma analítica. Vamos a hacer primero el cálculo de las fuerzas. Fíjense bien, muchachos, las fuerzas, la fuerza 1,3, que es de repulsión, va a ser igual. Ya sabemos que esa es la constante de proporcionalidad, la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Y esto será igual, recuerden, a 9
por 10 a la 9 en Newton, metro cuadrado, coulombs cuadrados. Esta es la constante K. Y luego enseguida ponemos la carga 1. La carga 1 que es de 8 microcoulombs. Entonces serían 8 por 10 a la menos 6 coulombs, convirtiendo los micros en coulombs. Y luego enseguida ponemos, miren, aquí ya no vamos a poner los signos, porque estamos haciendo nuestro esquema. Si no hiciéramos esquema, los signos sí son importantes aquí en las operaciones, pero como estamos haciendo nuestro esquema, no es importante eso. Entonces, la carga 3, perdón, aquí puse carga 1, carga 3, perdón, aquí me equivoqué. Voy a corregir, voy a corregir. Aquí lo pongo 3. Hay una equivocación garrafal. La carga 3 es de 2 microcoulombs. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia entre que le separa las dos cargas es de 80 milímetros, que es 0.08 metros. Esto lo elevamos al cuadrado. Este viene siendo la carga. Haciendo las operaciones, muchachos, encontramos que la fuerza 1,3 es igual. La fuerza 1,3, haciendo los cálculos, nos da 22.5 newton. Esa es la fuerza que nos da. Y luego vamos a calcular la fuerza 1,2, que es igual a la constante K. La carga, aquí me faltó también ponerle 1, perdónenme. La carga 1 por la carga 2. Entre la distancia, aquí le voy a poner distancia entre 1 y 3 para que no nos reburujemos. Y luego aquí va a ser la distancia entre 1 y 2, que es la misma porque es un triángulo equilátero. Entonces no hay ningún problema. Y aquí ponemos las cantidades. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y luego ponemos la carga 1, que es igual, decíamos, es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y luego la carga 2, que es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y luego dividimos entre la distancia, que es 0.08, la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Estos son metros. Y la fuerza 1,2. Haciendo las operaciones, las del numerador entre este denominador 0.08 al cuadrado, nos da que la distancia es de 45 newton. Perdón, la fuerza, 45 newton. No sé qué me está pasando. 45 newton. Entonces ya tengo las dos fuerzas. Las dos fuerzas que se producen en este esquema, miren. Ya conocemos la fuerza 1,3 y la fuerza 1,2. Entonces ya conociendo estos dos, analíticamente, muchachos, tenemos que sacar este ángulo. Este ángulo. Estamos en el supuesto que yo no conozco el resultado, pues entonces, pero aquí puedo sacar por consecuencia cuál es este ángulo. Este ángulo, muchachos, desde esta línea hasta esta son 180 grados aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea verde con esta son 60 grados, ¿sí? Son 60 grados. Luego, desde esta línea para abajo también son otros 60 grados. De acuerdo a lo que tenemos aquí, entonces, el ángulo desde esta fuerza hasta esta fuerza son 120 grados. Entonces yo conozco este ángulo. Analíticamente, para saber la respuesta de esto, hay dos formas. Una, aplicando la ley de los cosenos. Y sumando estos dos vectores encontramos este vector rojo es la suma de este vector y este, con un ángulo de 120 grados. Aplicamos la ley de los cosenos. También lo puedo hacer de otra manera, utilizando este triángulo, cualquiera de los triángulos que tengo aquí, aquí en este rectángulo. Por ejemplo, este triángulo de arriba. Si yo tomo en cuenta este triángulo de arriba, debo saber yo este ángulo. Que este ángulo, por lo que estoy observando, muchachos, pues debe de ser de 60 grados.
Sí, porque este ángulo es un ángulo parecido a este, entonces aquí en 60 grados. Con este ángulo y conociendo este vector y que este vector viene siendo el paralelo de este, que ya lo conocemos, dos vectores, y con este ángulo aplico también la ley de los cosenos para este ángulo. Yo obtengo esta resultante, nada más que aquí es la resta. La resta de este vector menos este nos va a dar este vector. Entonces aplico la ley de los cosenos, pero haciendo una resta. Entonces, después lo voy a hacer analíticamente ahorita. Ahorita voy a ir a hacerlo en forma gráfica para que vean cómo lo haríamos. Entonces, voy a irme a el programa AutoCAD para que vean ustedes el proceso. Ok, me voy a AutoCAD y hago lo siguiente. Voy a trazar primeramente un triángulo. Este triángulo lo tracé con una línea que de una dimensión de 80 milímetros a 0 grados y luego una línea a 120 grados con la horizontal a 120 grados para formar esta línea de 80 milímetros y luego tracé esta línea que viene siendo 240 grados, desde aquí hasta acá, 240 grados, para, para trazar esta línea y cerrar el triángulo. Después de que tengo el triángulo, esto es muy preciso, porque en AutoCAD pues, nos da líneas muy precisas dándole sus ángulos. Ya la forma de utilizarlo en AutoCAD, no lo voy a hacer todo el proceso porque sería un video muy largo. Sin embargo, si alguien desea que lo explique la construcción en AutoCAD para hacer el problema gráficamente, por favor me lo piden para hacerlo ya con detalle. Ahorita por obviar el tiempo, lo estoy haciendo ya hice este avance. Más bien ya lo tengo resuelto, miren. Después de que trazo mi triángulo, ubico las cargas, miren, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Aquí podemos ver carga 1, carga 2 y carga 3 con su signo correspondiente. Recuerden que este me da un vector de repulsión, que es esta línea roja, es el vector de la fuerza 1, 3. Lo que mide este vector lo tengo que hacer en forma gráfica, tengo que poner las distancias precisas. Lo que mide exactamente lo que habíamos sacado ahí, 22.5. Miren, voy a medir la distancia, miren, desde este punto hasta donde termina. Fíjense, ahí me da 22.5, no sé si lo alcancen a ver, aquí en un costado, ahí está indicada ya la distancia de este vector, para que vean que lo estoy haciendo en forma muy precisa. Luego, este vector, ¿de cuánto va a ser? Miren, perdón, este vector de la fuerza 1, 2, miren, nos da bueno, aquí no se aprecia porque se empalma con el otro, pero es de 45, ahí lo pueden ver, está empalmadito, 45. Entonces, no pongo las acotaciones porque si no hago más complejo el dibujo. Entonces puse exactamente a medida, a escala, estas dos vectores, lo hice a escala. Y luego trazo esta paralela a este vector y trazo mi rectángulo. Y luego trazo un vector desde este origen hasta donde se unen los dos vectores y encuentro la resultante. Y la resultante que me da es aquí, ya lo puse 38.91. Fíjense en forma gráfica qué rápido es. Ahora el ángulo, mido el ángulo desde esta línea que es el eje de referencia, el eje positivo de un sistema de coordenadas cartesiano. En este sentido, y me da que el ángulo hasta este vector, miren aquí está, hasta este vector color naranja que es la resultante, me da 330 grados. Ya resolví el problema. La magnitud es 38.91 grados newton y el ángulo es de 330 grados. Esto lo estoy haciendo en AutoCAD y vean que gráficamente nos da muy preciso. Aquí no estoy usando nada analítico, nada más al encontrar las fuerzas. Lo demás lo hago en forma gráfica. Entonces encontré el ángulo desde aquí hasta acá y luego encontré la magnitud midiendo esto.
Esto si se hace con escuadras hay que medirlo, con un escalímetro hay que medir todo esto. Y con un transportador medir este ángulo. Entonces, eso sería en forma gráfica. Si desean que se los explique paso a paso en AutoCAD, me lo tienen que indicar, porque eso llevaría a otro video. Bueno, regresamos a nuestro problema, para que vean qué sencillo es hacerlo en forma gráfica. Nos vamos a nuestro... Vean, entonces voy a bajarle un poquito para poder continuar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer la suma de estos dos vectores, aplicando lo que es la ley de los cosenos. Entonces, haríamos lo siguiente. Observen, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, 2 al cuadrado, más la fuerza 1, 3 al cuadrado, más el doble producto de la fuerza 1, 2 por la fuerza 1, 3 por el coseno del ángulo que entre las dos fuerzas. Esa es la fórmula que vamos a aplicar y encontramos la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual. Este se le conoce como ley del coseno. Ley del coseno. Que ustedes lo vieron en geometría analítica. Bueno, entonces sustituimos los valores. Fuerza 1, 2, ya sabemos que es de 45 newton al cuadrado, más la fuerza 1, 3, que es de 22.5 newton al cuadrado, más 2 por 45 por 22.5. Aquí son newton, recuerden, son newton. Newton y newton. Y esto por el coseno de, ya decíamos, voy a regresarme un poquito para verlo, decíamos que el ángulo entre este vector y este, pues son 120 grados, ¿sí? 60 más 60. Entonces, regresamos a nuestro problema. Es de 120 grados. Y cuando hacemos esa operación, muchachos, de la fuerza resultante, nos va a dar, nos va a dar 38.97, 97, déjenme ver la calculadora, 11.43.7. Esa cantidad nos da Newton. Entonces, vean que se parece a lo gráfico, nos dio exactamente lo mismo. El ángulo, porque para el ángulo tengo que utilizar aquí, voy a poner este triángulo para que vean ustedes cómo lo vamos a usar. Y lo voy a dibujar más o menos como está ahí. Es la fuerza 1, 3. Y luego tenemos la resultante. Y bueno, la otra fuerza está más o menos así. Eh, la fuerza, y luego la resultante la tenemos más o menos. Aquí lo importante es eh, hacer el triángulo y aunque no sea muy preciso, y luego sacar qué es lo que vamos a emplear. Entonces voy a ubicarme aquí. Entonces miren, esta es la fuerza 1, 3. Y esta es la fuerza 1, 2. Y esta es la resultante. ¿Sí? Este ángulo, si nos vamos allá hacia arriba, encontraremos que este ángulo es de 60 grados. Si no, analícenlo con cuidado. A mí me interesa este ángulo porque aquí tengo la resultante en el lado opuesto. Entonces aquí puedo aplicar, aquí le voy a poner aquí ángulo alfa y ángulo beta. ¿Sí? Y a mí me interesa, muchachos, saber, por ejemplo,
este ángulo beta. Si a este ángulo beta, o sea, que le quito 60 grados que hay en referencia a una horizontal que está aquí, voy a obtener este ángulo. Y este ángulo, pues si me debe dar de 30, que es el complemento para llegar a este eje de referencia. Lo voy a poner aquí el eje de referencia porque a lo mejor no le entienden. Este es el eje de referencia, miren. Es la horizontal. Este es el sistema de coordenadas, miren. Este es el eje de coordenadas. Perdón. Ahí más o menos. ¿Cómo estaría? Este es el eje Y y el eje X. Entonces yo tengo B, aquí este ángulo que está aquí es de 60 grados, recuerden, porque este vector es una transportación del triángulo equilátero que teníamos, 60 grados. Para sacar yo este ángulo beta, muchachos, tengo que utilizar la ley de los senos. Ley de, con su ángulo opuesto, en cada uno de los triángulos es igual. Por ejemplo, el seno de 60 grados es al lado opuesto, que es R, o la fuerza resultante, pues la fuerza resultante. Aquí le voy a poner fuerza resultante. Y es igual, el seno de este ángulo con este lado, o sea, el seno de alfa es al lado F13, a la fuerza 13. Y también es igual este ángulo beta con este lado opuesto. Entonces el seno de beta con F12. Entonces yo puedo, como yo quiero encontrar este ángulo, voy a relacionar esta relación con esta relación, la voy a igualar y de ahí voy a despejar seno de beta. Entonces esto me quedaría como seno de 60 grados entre la fuerza resultante es igual al seno de beta sobre la fuerza 1, 2. Al despejar esto pasó para acá, entonces me quedaría fuerza, voy a escribir aquí abajo, fuerza 1, 2 que multiplica al seno de 60 grados entre fuerza resultante igual a seno de beta. ¿Se fijaron? Ya despejé el seno de beta, esto lo conozco, por lo tanto, pues voy a tratar de hacerlo. Entonces, el seno de beta es igual, la fuerza 1, 2, recuerden que es igual a 45 newton, y luego el seno de 60 grados entre la fuerza resultante que nos dio de 38.97. Vamos a ver esa nuevo. 38.97. Y el seno que me da el seno de beta. Voy a hacer las operaciones y resulta que me da igual a 1. A 1. Entonces, de aquí despejo beta. Beta es igual a 1 entre el seno. El seno lo subo hacia arriba y sería seno a la menos 1 de 1. El seno a la menos 1 de 1 nos da 90 grados. Por lo tanto, si nos vamos a nuestro esquema, este ángulo es de 90 grados. Aquí en el dibujo parece, pero no, son 90 grados. A 90 grados le quitamos 60, entonces nos van a quedar 30. Y entonces aquí lo voy a indicar, miren.
con un color y con otro, bueno, con azul. Todo este ángulo, bueno, esto nos dio igual a 90 grados. Pero a mí me interesa nada más esta partecita, miren. Y esto es 60, como beta es todo desde aquí hasta acá, es 90 grados, le quitamos esta parte que es 60 grados, me quedan aquí 30 grados. Por lo tanto, yo puedo intuir que desde aquí hasta acá, pues son a 360 le quito 30, aquí me va a dar 330. Recuerden, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y este es el resultado. Entonces la magnitud nos dio, pues, la magnitud. Esta es la magnitud. Magnitud. Y este es el ángulo. Entonces serían 38.97 con un ángulo de, la dirección sería 330 grados. Y esta es la respuesta, muchachos. Para que vean, es un poquito más tardado en analíticamente porque hay que utilizar estas fórmulas. Pero pues es lo que podemos hacer cuando no tenemos instrumentos de dibujo. Bueno, entonces hasta la próxima, muchachos.